Inicialmente quiero hacer mención que este tema es muy delicado, desde mi punto de vista muy difícil. Su origen está en una presentación que hicimos con mi maestro Fernando Maldonado de México en clases de inglés, y pues surgió este tema y me gustó para presentarlo a este nivel, pero pues le solicito a todos su comprensión y apertura mental para atenderlo, porque se trata de nuestra raza, es decir, nosotros somos humanos y somos parte de esta sobrepoblación. De allí la importancia de solicitar esta apertura mental para poderlo comprender. De igual manera, pues algo a los traductores, supongo será Serapis, mi hermano Serapis, quien está trabajando en el tema. Y saludo a nuestros hermanos de habla portuguesa e inglesa. Quisiera iniciar presentando esta receta de cocina espiritual. Y dice que en el libro de Urantia están las soluciones a todos los problemas de la humanidad. Solo es de digerirlas. En realidad es un pensamiento de un hermano, Alan Díaz, quien ya se graduó y se encuentra en las Mundos Mansión, pero me pareció muy importante porque todos los problemas de nuestro mundo actual están de alguna manera contenidos, y sus soluciones en el libro de Urantia. Solo es de tener la visión, el entendimiento, pero especialmente solicitar la presencia del espíritu de sabiduría para que podamos encaminar nuestros pasos como seres humanos por un mundo mejor. Así es que, pues, gozando de esa presencia espiritual, damos gracias por este espacio. Personalmente lo agradezco mucho para atender el siguiente tema. Y la gloria para nuestro Padre amado universal. Bienvenido, Carlos Enríquez de Guatemala. Está con nosotros. En realidad, el mundo de hoy, nosotros vemos por las noticias que se debate por escasez de alimentos, agua potable. Hay un desequilibrio urbano. Los urbanistas no saben qué hacer ya. Y todos los países del mundo se ven afectados por estos movimientos, por la migración. Y tarde o temprano, si no lo están hoy día, en el futuro van a tener una sobrepoblación y los problemas que esto conlleva. De tal suerte que hoy pues trataré de presentar este tema con un objetivo: los conceptos de la superpoblación, migración, la política del hijo único, República Popular de China, una distribución aleatoria, el enfoque de los recursos humanos desde el punto de vista del libro de Urantia en el documento 81, y pues si me da el espacio un feedback para el cierre. En general, pues este tema estaba preparado para un tallercito, pero por el tiempo lo vamos a presentar como viene. La sobrepoblación en su objetivo es conocer el tema, los efectos que tiene en la esfera, la migración mundial, dar unos tipos del alcance del problema, sus políticas en el mundo, para tener conciencia del mismo y los aportes que como hermandad urantiana nosotros podamos brindar con eficacia y bondad. Desde el punto de vista de nuestro sentimiento e identidad urantiana, pues el tema se fundamenta en el documento 81, motivados a encontrar en las enseñanzas la evolución, las migraciones, el equilibrio conceptual del ser humano y buscar soluciones generacionales planetarias. Por supuesto, aprender de todos los asistentes, esa va a ser la mayor riqueza de esta presentación. Según the 10 Millions Foundation, el aumento de la población mundial, hoy día, pues, el ser humano, la población, se debate por su bienestar, y incrementar la población es una amenaza a la misma supervivencia. El planeta pues tiene importación de bienes en cada país, lo cual ha producido mayores niveles de desarrollo, comodidad, pero este bienestar de forma ilimitada está llevando al planeta también a condiciones de extrema supervivencia. Y se considera que en las próximas décadas el planeta tendrá de 8 a 10 mil millones de habitantes o más. Entonces, ¿cuántos
tiene hoy día el planeta de manera oficial, reconocida por las instituciones? Cerca de 7.000 millones de habitantes, uno más, uno menos. ¿Cuál será entonces el número ideal de habitantes para un planeta? Considerando el equilibrio de los factores, 2.000 millones de personas es un número ideal de habitantes, porque tener más reduciría la condición de cada ser humano a un sistema de vida como un agricultor pobre, que no pueda brindar la suficiente cantidad de alimentos y comodidades a su familia. Por esto también está la condición de guerras y disputas por los mismos recursos naturales. El clima cambiante es otro factor que está afectando el desarrollo de nuestra evolución, de nuestra civilización, ya sea que este clima esté dado por los cambios vinculantes al sistema solar o por la condición humana o por la evolución planetaria, cualquiera que sea la circunstancia, también está afectando el desarrollo de civilización y está afectando las condiciones de vida ideales. El ser humano, dentro de su desarrollo, considera que con su ciencia es capaz de producir las soluciones a la alimentación y a todas las necesidades del ser humano. Sin embargo, hemos comprobado que el desarrollo de estos elementos de igual manera produce más basura, más contaminantes, y de alguna manera pues no es una solución para el planeta. Nuevamente pues pregunto, ¿cuál es el número ideal de habitantes? Según los especialistas y de esta presentación, 2.000 millones de habitantes sería el número ideal para el planeta. El crecimiento de la población y las migraciones. Cuando los seres humanos ya no encuentran la respuesta de comunidad y supervivencia en sus propias naciones, pues existe la tendencia a migrar para encontrar respuestas a esas necesidades, buscando mayor bienestar, por supuesto. Y se vincula o se visualiza ese bienestar teniendo automóviles, refrigeradores, aire acondicionado, viviendas honorables, pero todo este desarrollo en algún momento va a producir más crecimiento de la población. Y ese bienestar y el crecimiento van a tener fricciones, van a chocar, y de allí la necesidad de alimentar a más personas y propiciar más bienestar. Por supuesto, los tiempos actuales no son las primeras migraciones que observamos. En la antigüedad, pues ya hemos tenido algunas desde los tiempos de Andón y Fonta y sus herederos. Luego las migraciones de las razas de color, la familia Sanjik, las olas de las razas anditas que se produjeron a lo largo de cerca de 35.000 años. Y las últimas cerca de 15.000 años antes de Cristo. Entonces las migraciones no son nuevas, ya sea por necesidad de poblar la esfera o bien como una respuesta al clima cambiante, pero las migraciones de hoy día tienen de alguna manera cierta analogía con las de los tiempos pasados. ¿Serán las soluciones técnicas la respuesta a la sobrepoblación de hoy día? Los especialistas, los técnicos están encantados con señalar que la ciencia y las soluciones técnicas pueden ser una respuesta a los problemas. Lamentablemente, vemos que no han podido combatir el hambre en el mundo de manera significativa. No hay un reconocimiento o solución a los problemas a escala mundial. La guerra está presente, está latente, la violencia en cada uno de los países pues tiene diferentes niveles, pero también está presente. De ahí podríamos preguntarnos cuál es la proyección de la población en cada uno de nuestros países. Guatemala actualmente tiene 155 habitantes por kilómetro cuadrado. En general, pues es un número equilibrado para nuestro país, que tiene muchas amenazas naturales, pequeño, 109.000 kilómetros cuadrados, con una población joven,
que se proyecta al año 2050. El problema es que es una población, una masa joven sin educación. Entonces, es una perspectiva de problemas a futuro. Considerando también que en Guatemala en el año 2050 habrán 3 megaciudades, porque se unirán departamentos en el centro, occidente y sur. De igual manera, considero que cada quien de los presentes tiene una perspectiva de cuál es la cantidad de habitantes por kilómetro en su nación. El mundo empresarial y las religiones pues están muy interesados en que la población crezca. Bueno, porque significa consumo, significa de igual manera mayor cantidad de fieles. Pero en este caso nosotros tenemos que analizar que la riqueza y la pobreza son dos elementos que se tienen que equilibrar. Y los ricos pues no están interesados en renunciar a su riqueza y los pobres pues están luchando por salir de ella. Dijo Facundo Cabral, y acá se me ocurre que el rico tiene penas y el pobre tiene ganas. Entonces, pues de alguna manera viene a ser un complemento a la idea de riqueza y pobreza. Además, el escenario del crecimiento sigue dominando a nivel mundial y pensamos pues que vamos a tener las soluciones y que las autoridades son responsables de proporcionar esas respuestas a los problemas que actualmente tiene la población. Pues en esta primera parte de la presentación, según Paul Herbrands, presidente de Trillium Club Foundation, de quien corresponden estos pensamientos, la única solución es una política de población aplicada a escala mundial, ya sea por idioma, o sea, integrar a las personas por un idioma y decir, bueno, todos los que hablan idioma castellano deben tener cierta cantidad de población, por decir algo, ¿no? Y cuando sea posible por país. Pero cualquier esfuerzo hacia atender el tema de la superpoblación o las políticas al tema es un tema prohibido, nadie lo quiere abordar con seriedad. Aquí tenemos unas ideas acerca de los métodos de estabilización de la población. Hay 4 ideas. Una que es útil de acuerdo a la biología, es decir, estabilizar la población va a ser útil a la biología. Aquí pues tenemos el método de la unidad genética y molecular. Una manipulación pues de las moléculas para lograr la estabilización de la población. Tenemos también el método que es útil al método ecológico histórico en función de la cantidad de población que han tenido las naciones o los territorios en la antigüedad. C, la Organización de las Naciones Unidas promueve la eugenesia, o sea, la manipulación genética para el control poblacional. Y D, pues los más avanzados de la cuarta revolución industrial que buscan el desarrollo integral y la administración integral de los recursos, pues ven el tema desde el punto de vista de la desigualdad social y los efectos del cambio climático. A continuación, vamos a pasar a la segunda parte de este tema y vamos a conversar de la migración en función de los recursos del país, según lo presenta el sitio www.migrationpolicy.org. Como principales árbitros de todo el aspecto de la migración son los países quienes definen dónde, cuándo y cómo las personas deben cruzar la frontera. Son las naciones los que establecen estos principios y las naciones pequeñas pues de alguna manera tienen la influencia de las naciones grandes quienes también pues gobiernan su política de inmigración. Pero no hay una respuesta que sea homogénea, útil, de gran beneficio para esto, sino pues cuando se atiende el tema de las migraciones, lo que vemos atrás son los conflictos, hambre, tumultos, violaciones a la propiedad privada, pérdidas de vidas, y las naciones pues dentro de esta búsqueda tienen que comprender esa integración de flujos de migrantes. ¿Y podrán las naciones atender esta migración con políticas? ¿Cuál será la situación migratoria, las políticas y efectos del fenómeno en cada una de las naciones o de los
países de los acá presentes. Y en ese escenario, aquí vemos el movimiento migracional que han tenido los seres humanos en los diferentes continentes. Consideremos que estos países se encuentran en la parte meridional del planeta y que normalmente se mueven precisamente del sur hacia el norte. En África, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, la República Central de África, la República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Malí, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Gambia, Uganda. En Centroamérica y el Caribe, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, presente, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá. En Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela. En el cercano oriente y norte de África, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Tunisia y los Emiratos Árabes Unidos. Estos países, pues, por hambre, por guerra, por agua, por aumento de la población, han migrado. A continuación, en esta misma presentación, tenemos la tercera parte y hablamos de la política de un solo hijo. Este tema es muy importante porque representa un adelanto, diría, un ensayo, una prefactibilidad, como lo es este tema, de tomar la iniciativa por regular la cantidad de personas en un país. La política de un solo hijo corresponde a la República Popular de China como parte del programa de planificación del nacimiento para controlar el tamaño de la población. A diferencia de los demás países, pues, que han utilizado medidas anticonceptivas científicas, la República de China lo hizo a partir del decreto del poder de la fuerza y establecer el número de hijos que en una presentación anterior dije que se hizo especialmente sobre los herederos de la genética Han. Bueno, pero es otro tema. La República Popular de China estableció un límite en el número de nacimientos que los padres podrían tener. Es una política que se introdujo en el año 1979 y después de tener una política de solo 2 hijos. O sea, ya habían tenido un ensayo previo en cuanto a tener solo 2 hijos y se estableció en el año 79 la política de un solo hijo. ¿Funcionaría esto en otros países? Bueno, continuemos con un poquito de el año 1985, pues esta legislación se modificó para permitir a los padres rurales tener un segundo hijo, si es que el primero había sido niña. Aquí pues tendríamos que hacer algún link con algún otro tema. Y luego duró 3 décadas. A finales de 2015 hubo una reversión para tener 2 hijos. Entonces, podríamos decir que es una política con nombre inapropiado, porque en realidad nunca hubo un hijo, porque se permitió tener un segundo hijo, ya sea porque necesitaran mano de obra para las tierras o necesitaran para continuar la herencia familiar. Entonces, el título, política de un solo hijo, que como tal, ya que en la práctica se permitió tener un segundo hijo. ¿Funcionaría una política de esta naturaleza en nuestros países? ¿Cuáles serían las barreras que limiten su aplicación? Pues creo que son preguntas que les dejo a los participantes para que cada quien dentro de su nación pueda establecer los alcances que podría tener esta política y su aplicación. Respuestas de la República Popular de China. ¿Cuáles fueron las respuestas oficiales? Para hacer cumplir los límites de natalidad de 1 o 2 niños, los gobiernos provinciales podían exigir, y así lo hicieron, que las madres
utilizaran, o las familias pues utilizaran anticonceptivos, abortos y esterilizaciones para garantizar pues el cumplimiento de esta política. La República Popular de China compensó con 5 yuanes por mes para las familias que tenían este hijo único, y además les otorgaban un certificado de gloria de un hijo. El privilegio, pues, de acuerdo a la visión nacional de haber cumplido con esta política. Por supuesto, tuvo impactos, tuvo diferentes opiniones y respuestas, y según el gobierno se evitaron 400 millones de nacimientos a partir de esta política del año 1980. Sin embargo, los académicos opinan que tuvo poco efecto, ya que países como la India y Tailandia obtuvieron mejores resultados en administración de fecundidad utilizando métodos de control de la natalidad fundamentados en métodos científicos y sin necesidad de utilizar cuotas oficiales. Sin importar los resultados, pues me parece, mi punto de vista es que es una actitud de valentía nacional por parte de la República Popular de China adentrarse en el tema para tratar de controlar la sobrepoblación, ¿no? Mi punto de vista es que sin importar cuáles fueron los resultados, fue una actitud valiente, tanto en tener 2 hijos o un hijo para tener un control sobre la población, lo cual dice pues que ya hay cierta madurez, conocimiento y efecto que puede tener la sobrepoblación sobre un territorio. Acá tenemos una estadística de esas que me pasaron por WhatsApp, no es colador, pero me pareció interesante mencionarlo como un resumen. Si se condensara la cantidad de habitantes del planeta en 100 personas. El análisis, pues, dice cuál estadísticamente podría ser el resultado que nos permitiría en números simples comprender el resultado que tiene la sobrepoblación hoy en el mundo. Si la población total del planeta fueran 100 personas, 11 están en Europa, 5 en América del Norte, 9 en Sudáfrica, 15 en África y 60 en Asia. 49 viven en el campo y 51 en las ciudades. Veamos el idioma. 12 hablan chino, 5 castellano, 5 inglés, 3 árabe, 3 hindi, 3 bengalí, 3 portugués, 2 hablan ruso, 2 japonés y 62 su propio idioma. ¿Cuáles son las poblaciones irregulares en llamados asentamientos más grandes del mundo? El primero está en el municipio de Orange, Karachi, Pakistán, Asia, que tiene 25.673 habitantes por kilómetro cuadrado. Si lo comparo con Guatemala, que les mencioné, tiene 155. Aquí hay 25.673. Número 2, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, en la Ciudad de México. Tiene 15.635 habitantes por kilómetro cuadrado. 3, Dharavi, Mumbai, India. Antes se llamaba Bombay, hoy Mumbai. Asia tiene 18,000 habitantes en 1 hectárea. O sea, es más chiquito que el kilómetro cuadrado. 18,000 habitantes en 1 hectárea. Esta es información de National Geographic, volumen 20, número 5. A continuación, vamos a adentrarnos en el libro de Urantia, el documento 81, y el conocimiento que nos brinda el desarrollo de la civilización moderna en el numeral 6, los recursos humanos. Y dice, el gran número de la población es indispensable para la diseminación de la civilización. Todos los demás
factores son equivalentes. Un pueblo numeroso dominará la civilización de una raza más pequeña. Para mí, los factores equivalentes representa un equilibrio de todos los recursos que tiene un país. Pues al final vamos a hacer un recuento de cuáles son esos factores equivalentes que pueden lograr el desarrollo, el equilibrio y la supervivencia de una civilización, ya que es un enfoque también eminentemente cultural. Cuando hablamos aquí de sobrepoblación, pues también tiene una base sobre la cultura, que es toda el conocimiento acumulado por todo lo que el hombre ha hecho, ¿no? Y el conjunto de su conocimiento. Por lo tanto, si no se aumentan los números de los habitantes hasta cierto punto necesario, no se obtendrá la realización plena del destino nacional. Pero llega a un punto el aumento de la población, después del cual un crecimiento mayor sería equivalente al suicidio. Es decir, pues interpreto que es necesario que la población crezca, que se vaya desarrollando, pero tener una sobrepoblación es equivalente al suicidio. En alguna otra parte del libro también leí que el número deseado, el grueso de la población debe ser de seres humanos normales, no supernormales ni subnormales, sino normales, ya que en ellos el sentido de toma de decisiones, de libre albedrío y de sentido común es mayor y son quienes en algún momento pueden llevar la antorcha de la supervivencia y los valores hacia un futuro mejor. Es decir, pues en los seres normales. ¿Cuánto será necesario como número de habitantes? Recordemos que la degradación ambiental es responsable de la aniquilación cultural, sino que es cultura maya. Una de las teorías dice que la civilización maya desapareció debido a la degradación ambiental del entorno que tuvieron. Prácticamente estamos en el documento 81, numeral 6.11, 4, y dice, la multiplicación más allá de la razón óptima entre tierra y hombre, significa una disminución del nivel de vida o una expansión inmediata de los límites territoriales mediante penetración pacífica o conquista militar, la ocupación forzosa. Y es pues me viene a la mente que la relación tierra-hombre es oferta-demanda. ¿Cuál es el ideal? Diría que para los tiempos antiguos, lo que un hombre pueda trabajar. ¿Qué diríamos hoy día? Lo que una ciudad, lo que un pueblo, lo que una aldea igual pueda necesitar en función equilibrada para su supervivencia. Esa, pues, interpreto es la razón óptima entre tierra y hombre, ya que más humanos implica menos bienestar. Por lo tanto, habrá necesidad de conquista por los recursos. Y lo vemos hoy día, el agua, por ejemplo, ya es un factor limitante en el desarrollo de la civilización y apremiante en la supervivencia humana. No solo de los humanos, ya que también se afecta a la vida animal, a la vida vegetal, porque en aras de tener más agua por cultivos o por satisfacer las necesidades biológicas y sociales dentro de una ciudad, pues se quita agua a otros elementos en el campo, los bosques, etc. Continuando con el mismo documento 81, a veces os espantan las destrucciones de la guerra, pero debéis reconocer la necesidad de producir grandes números de mortales para permitir amplia oportunidad al desarrollo social y moral. Mediante dicha fertilidad planetaria, muy pronto se presenta un grave problema de sobrepoblación. La mayor parte de los mundos habitados son pequeños. Urantia es de tamaño medio, tal vez ligeramente menor. La estabilización óptima de la población nacional mejora la cultura y previene la guerra. Y la nación que sabe cuándo detener su crecimiento es sabia. Nuevamente, pues, presento hoy día
los 4 métodos de estabilización que la humanidad busca para la población. Y lo mencioné en la primera parte. A, útil a la biología. B, utilizar el enfoque ecológico e histórico. C, la Organización de las Naciones Unidas y la eugenesia. Y D, la 4ª revolución industrial, en busca del balance integral. Pero el continente más rico en depósitos naturales y más avanzado en equipo mecánico hará poco por el progreso. Entonces aquí tenemos 3 puntos, diría que de alguna manera corresponden al consenso de la administración del recurso humano. Si la inteligencia de su pueblo está en decadencia, el conocimiento puede ser obtenido por la educación. Número 2. Pero la sabiduría, que es indispensable a la verdadera cultura, tan solo puede obtenerse mediante la experiencia y por parte de hombres y mujeres que sean innatamente inteligentes. Y recordemos que toda nuestra experiencia de humanos forma parte de la experiencia del universo y es absorbida por el Ser Supremo. 3. Un pueblo inteligente es capaz de aprender de la experiencia. Puede llegar a ser verdaderamente sabio. Entonces, ¿cuán sabio es nuestro pueblo y sus autoridades? Es una pregunta hipotética. Y pues una respuesta personal es que no se trata de eliminar personas, porque cada ser humano es portador de la dádiva amorosa de nuestro Padre amado, de nuestro ajustador del pensamiento. Por lo tanto, eliminar personas no es una respuesta. Al contrario, es administrar precisamente la vida humana. Para mí esa es la respuesta hoy día, que de buena mano está en la responsabilidad de las autoridades, pero nosotros como Hermandad Urantiana tenemos la responsabilidad, al tener este conocimiento valioso, de hacer llegar, de asesorar a estas autoridades o a las personas que consideremos apropiado para que empiecen a sensibilizarse en el tema. Tal vez no tengamos en nuestra vida una respuesta, pero podríamos sembrar la semilla para visualizar las respuestas más apropiadas en esta relación de humano, tierra y el valioso, pues el recurso humano, pues el más valioso de todos los elementos con los que cuenta este planeta. Gerardo, Vamos a dar una vista. Gerardo, Sí, 20 minutos sí, para la exposición y preguntas. perfecto. Muy bien. Vamos a darle un documento 61, perdón, 81, ya que me parece muy interesante, haciendo uso de la receta de cocina espiritual al inicio, ya que en el libro de Urantia se encuentran las respuestas a todos los problemas del hombre. Solo es de digerirlas, solo es de analizarlas con sabiduría, pidiendo al Padre. Y este documento se centraliza en los efectos que tuvo la misión de Caligastia y Adán. Caligastia propició la confusión y Adán un retraso en la evolución de la raza. Sin embargo, la herencia de la raza violeta sí llegó en diferentes oleadas a todas las razas del mundo. La menos beneficiada en su momento fue el hombre rojo, pero con los últimos 500 años, pues ha habido ahí mezcla suficiente para alcanzar ese desarrollo. Y con la quinta revelación, pues con mayor razón. Entonces, la evolución humana hacia el progreso no se detiene. Esto ya inició, esto es como una rueda y está en movimiento. La evolución puede ser retrasada, pero no puede ser detenida, ya que pues, la raza violeta influyó precisamente, como lo mencioné segundos atrás, en el desarrollo de la civilización. Este documento nos orienta en cuanto a que la cuna de la civilización se dio en el sudoeste de Asia y de ahí viajó del Turquestán a Egipto y Europa como base fundamental del desarrollo social. Fueron las primeras herramientas, el dominio del fuego, los animales que permitieron
que el hombre dejara de ser la bestia de carga y utilizó ya otras herramientas. Sin embargo, pues en algún momento la esclavitud también humana se convirtió en fuerza, pero todos estos elementos participaron en el desarrollo de la propiedad privada. Con el surgimiento de las ciudades, cerca de 1000 años antes de Cristo, se propició la manufactura y el comercio. Prácticamente el trabajar el oro, otros metales, la manufactura de manera más técnica de los alimentos, favoreció el comercio, y el comercio pues es la única herramienta que propicia la paz en el mundo. Hoy día, pues podemos decir que las razas mezcladas son estudiadas a través de su formación esquelética. En el año 1935, del origen del documento, pues podíamos identificar a la raza caucasoide en el Turquestán, en Europa, algo en Occidente, el mongoloide en Asia, en Indonesia, en Indochina, podríamos decirlo, y la negroide en África. Pero desde el año 1935 a la fecha ya no es posible esta distribución geográfica, ya que las migraciones, los movimientos, por otros factores, pues ya identificamos presencia de estas razas en todo el planeta. Por lo tanto, se constituye la base de su estudio el esqueleto y la formación del cráneo. La sociedad cultural se orienta pues a la sobrevivencia y los derechos, y básicamente ha sido la civilización la que ha propiciado el surgimiento cabalmente de los derechos. Es decir, todos los seres humanos son iguales, pues mi respeto al tema anterior, pero ante la ley todos los seres humanos somos iguales, y es precisamente la ley la que va a establecer algunas diferencias. Número 6, el mantenimiento de la civilización. Este punto pues es muy importante porque aquí se encuentran muchas de las respuestas a los problemas humanos, y acá se encuentra el tema que estamos estudiando de los recursos humanos. Pues la naturaleza fue el entorno, el clima que dio la facilidad para el desarrollo de la raza humana, el dominio de los bienes, de capital, prácticamente la libertad, la inversión y todo lo que hoy día el mundo debate por propiedad y por búsqueda de libertad, pues está contenido en este tema. La ciencia debe ser utilizada con sabiduría para el crecimiento y supervivencia, no solo del hombre, sino de la civilización. Alrededor, pues, de la administración sabia de los materiales, la búsqueda de un idioma que sea universal, ya que los diferentes idiomas lo que producen es división y atraso. Sin embargo, pues un idioma universal que permita el desarrollo del comercio y búsqueda de la paz, espiritualmente, el entendimiento y comprensión en esa unidad espiritual. El desarrollo de los factores orgánicos y la herencia social son vinculantes para el crecimiento y el desarrollo de las razas, el trabajo de los especialistas, las herramientas para encontrar empleo. Eso es otro de los temas, porque si las personas tienen una carrera universitaria, pues también deben tener una carrera técnica que les permita supervivir en tiempos de crisis, tal como hoy día se ve. Entonces, pues tener en paralelo ambas tareas es importante para propiciar la supervivencia en tiempos difíciles. Un elemento muy importante que menciona este tema es la cooperación, porque la cooperación es la base de la paz y el desarrollo. Sin cooperación hay muy poco del trabajo inteligente que pueda ponerse en práctica por parte del humano. Un factor determinante en el desarrollo actual y toma de decisiones es la capacidad de liderazgo de nuestros líderes, o de nuestras autoridades, perdón por la redundancia. Hay muchas autoridades que llegan al poder, pero no tienen capacidad de liderazgo. Esa es una realidad que debemos aceptar. Ser autoridad no implica ser líder. Entonces, las autoridades deben gozar de liderazgo para tomar decisiones con responsabilidad, ya que esto, pues,
va de la mano del avance o la destrucción de la sociedad. Bien, pues haciendo un repaso, vimos el objetivo, el concepto de superpoblación, la migración, la política del hijo único, una distribución aleatoria, los conceptos del libro de Urantia, y los objetivos, pues, tener un acercamiento de manera imperfecta, muy valiente, pues, al tema, porque es difícil, pero como hermandad tenemos la responsabilidad de conocerlo, de introducirnos en estos temas, ir digiriéndolos poco a poco, compartirlos con otras personas, pero también tratar de brindar nuestros puntos de vista con unción de sabiduría para tener resultados y soluciones planetarias. Así es que el momento es importante a continuación porque tenemos el feedback o la retroalimentación por parte de nuestros participantes. Muchas gracias, apreciado Wilson. Estoy a la orden. Boa tarde a todos, excelente palestra, cumprimento a pessoa que fez a apresentação. O tema é bastante empolgante e nos leva a muitas reflexões. Para dizer a verdade, pessoalmente, eu não tenho muito interesse sobre as experiências do passado, aqui, ali ou acolá, que seja nacional ou que seja planetária. Também não tenho muito interesse no que está acontecendo aqui, ali ou acolá, relacionado a controle populacional, relacionado à limitação de recursos da terra, relacionado à capacidade que cada um tem, as famílias têm de se autossustentar e coisa do gênero. Para dizer a verdade, o tema me agrada ou me interessa muito mais em saber o que está acontecendo em planetas de luz e vida. O que nós podemos aprender com eles a respeito do tema? É certo que a palestra não tratou disso, mas eu estava, enquanto a palestra estava acontecendo, estava olhando a taxa demográfica, de crescimento demográfico anual, e estou vendo que no mundo todo, até naqueles países pobres, está caindo essa taxa demográfica. Então, se a taxa está caindo, por que a população está aumentando? Aí tem explicações as mais diversas. As pessoas estão vivendo mais, por exemplo, eu tenho parte da minha família vivendo no Canadá. Lá, por exemplo, a população nativa está com a taxa de crescimento negativa, estão implorando para os imigrantes ir para lá, porque já está faltando mão de obra, já está faltando, enfim. Mas não é esse o ponto central. Eu queria saber do palestrante se ele chegou a dar uma olhadinha do que está acontecendo relacionado a esse tema nos planetas Luz e Vida. Grato, antecipadamente. Ok. Muchas comentario, gracias. Gerardo? Sí, comprendí. Muchas gracias por tus opiniones. Solamente la última pregunta quisieras comprender, si me podrías repetir nuevamente la pregunta al final, por favor. Lo voy a tratar de colocar en... O livro de Urantia tem ensinamentos a respeito de como funciona alguma sociedade em planeta Luz e Vida. Eu não quero aqui fazer a palestra, mas, enfim, tem. E eu queria saber se você podia adiantar alguma coisa para nós aqui relacionado ao tema controle populacional a partir da experiência desses planetas Luz e Vida. Sí, correcto. Sí, muchas gracias. Recordemos a Helio que el conocimiento es poder. Y para tratar de brindar alguna respuesta, no debe intentarse ningún cambio social, económico, grande en forma repentina. El tiempo nos dará los ajustes morales y espirituales. Los ideales de la raza son el apoyo y el seguro principal durante los tiempos críticos. Por eso lo mencioné en la presentación, que nosotros como mensajeros somos sembradores, solo llevamos semillas, damos los consejos, orientaciones, enseñanzas, pero nosotros mismos, aún como urantianos, conociendo el tema, tampoco somos perfectos ni tenemos todas las soluciones. Tenemos que llevarnos
por el espíritu de sabiduría y pedirle al Padre que por intermedio de sus criaturas espirituales y sus planes de ascenso, dé la solución a la temática. ¿Sí? Y es más, como lo mencioné, es posible que nosotros nos vayamos de la esfera y no veamos las respuestas a ello. Sin embargo, somos portadores de la antorcha. Aquí sí me podría identificar con todos y como este grupo, quienes sí tenemos esa capacidad de liderazgo para llevar los ideales de la raza, y conversar de estos temas prácticamente se convierte en un ideal de la raza. Y nosotros somos sembradores de cambios sociales a través de la capacitación y enseñanzas de libros de Urantia, y estoy seguro que en ese sentido, en esa vía, somos parte de la prevención, de la conservación de la civilización, y evitamos la destrucción transicional, es decir, la destrucción aparente que pudiera darse en edades sucesivas. Aprecio que el mundo puede aparentar estar mal, pero en el fondo el bien está ganando sobre el mal. ¿Qué nos corresponde, pues, a Helio? Precisamente sujetarnos a la voluntad del Padre, ver la paciencia del caso y continuar con nuestro trabajo de ser sembradores y aceptar que ningún cambio social o económico grande se va a dar de manera repentina. Es en función del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, tenemos 4 minuticos. Tenemos la última intervención de Andrés Rodríguez, que levantó la mano. Entonces, sí, Gerardo, si hay preguntas en el chat, hasta ahora no veo, pero igual pueden hacer ustedes sus preguntas en el chat y Gerardo puede continuar en el chat respondiendo. Andrés, tiene el micrófono abierto. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Gerardo, por traer a colación este tema tan interesante y tan delicado, porque pues hablar de control de población se volvió tabú después de la Segunda Guerra Mundial por los horrores que vivimos y por la estupidez que hicieron algunos malinterpretando lo que era la eugenesia. Relacionado con lo que decía Helio, en los países avanzados la tasa puede llegar a ser negativa, pero en los países pobres definitivamente tiene que ser positiva, porque al día de hoy hay 128 millones de nacimientos y solo 55 millones de muertos. O sea, el año pasado tuvimos 60 millones de muertos y como unos 100 millones de nacimientos. El problema se está volviendo dramático porque este año vamos a tener 70 millones de personas más por año. El año entrante van a ser 100 y así va a seguir subiendo exponencialmente. Entonces, el problema es dramático porque no tenemos cómo detener esto, no hay ninguna medida y si no tomamos medidas, pues a la luz de la situación política, económica y social que tenemos en el planeta, esto se nos va a volver inmanejable. Nos vamos a devorar el planeta tal como lo estamos haciendo ahora. Y cuando terminemos de resolver este problema del mapa genético y estemos seguros de quién puede transmitir enfermedades incurables a sus hijos y quiénes no, pues a los estados les va a tocar tomar medidas en el sentido de detener la reproducción de ciertas personas que puedan crear enfermedades incurables, trayendo pues tristeza y cualquier cantidad de males a las personas enfermas, a sus familias y a la carga que sufren los sistemas de salud de los países. No sé qué opinas tú de eso, Gerardo. Estás en mudo, Gerardo. Sí, gracias. A eso puedo decir que el gran peligro de cualquier civilización, cualquier momento, es la amenaza de su destrucción durante el momento de transición desde los métodos establecidos en el pasado a aquellos del futuro, nuevos y mejores, pero aún no probados. Esto viene a decir tiempo, paciencia, sabiduría y prueba-error de alguna manera, ¿verdad? Y mucha valentía por parte de las autoridades con liderazgo, porque ser autoridad no es sinónimo de líder. Tienen que tener liderazgo, hombre o mujer, pero a veces las mujeres son más valientes. De hecho, son más valientes. Las autoridades femeninas que vienen las naciones van a ser más valientes para tomar decisiones en la sobrepoblación. Muchas gracias.